Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. Estamos listos ya para empezar con la información de este día. El fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que las interceptaciones ilegales que se habrían realizado al sindicato de pilotos de ACDAC, al parecer, tuvieron lugar desde la propia fiscalía. El jefe de la sala de escuchas, Diamante, fue capturado. Juan Carlos Giraldo nos tiene toda la información. Vamos con usted, Chicho. Buenas noches. Así es, pues se trata de una investigación que se ha realizado en los últimos días y en la cual se ha detectado que al parecer varios funcionarios de la institución habrían realizado por lo menos 1.200 interceptaciones ilegales desde la Fiscalía General de la Nación. Los delicados hechos de corrupción fueron descubiertos tras un trabajo de auditoría interno que se hizo en la Fiscalía General. Y como resultado de ello, en el día de ayer capturamos a quien fuera el jefe de la sala Diamante, ante la advertencia que han hecho los fiscales de que se habría interceptado ilegalmente al señor Julián Pinzón, quien fuera el jefe de seguridad de ASDAC. Y esto está relacionado justamente con las chuzadas ilegales que se estaban haciendo por parte de interesados, en el caso de la aerolínea Avianca, en tener conocimiento de información del sindicato de esa aerolínea. Dijo el propio jefe del ente acusador que este no sería el único caso de chuzadas que se habría cometido desde el interior de la Fiscalía. 1.200 casos corresponden a las líneas que la oficina de chuzadas de Cali decía haber intervenido. Y en el ejercicio de la investigación que hemos hecho, estábamos estableciendo si tenían la capacidad operacional para interceptar llamadas telefónicas o si lo podían estar haciendo desde alguna de las salas oficiales. Lamentablemente hemos descubierto que se habría apelado también a las salas al interior de la Fiscalía General de la Nación. Tras los descubrimientos, se ordenó adelantar una auditoría a las 80 salas del denominado Sistema de Esperanza, de uso exclusivo de la Fiscalía General de la Nación. Tema gravísimo. Muy buenas noches a ustedes, compañeros. Mauricio, buenas noches. Hola, Paula. Giovanni, muy buenas noches. Hola, Paula. Mira, hablemos de este tema porque se conoce entonces ya este tema de interceptaciones ilegales con miembros de la Fiscalía allí involucrados. El fiscal lo reconoce, sí, se están judicializando a quienes ya se saben tienen algo que ver, sí, pero eso no puede eclipsar la gravedad del asunto porque al parecer, dicho también por el propio fiscal, estaríamos hablando, Mauricio, de una red. Parece que aquí hay muchos más casos de chuzadas ilegales con miembros de la Fiscalía. O sea, algo que se estaría moviendo desde dentro. Paula y Giovanni, nuestro titular y el titular de los medios de comunicación es un funcionario de la Fiscalía, el jefe de la sala de escuchas Diamante, está involucrado en las escuchas o en las interceptaciones o en las chuzadas, para hablarlo como lo hemos conocido tradicionalmente, del sindicato de Avianca desde el mes de septiembre del año pasado. Punto. Se acaba el titular. Y empezamos nosotros con nuestra nota y empieza uno a jalarle la lengua al fiscal, etcétera, etcétera. Y resulta que nos hemos encontrado en los últimos meses con tres grandes hechos relacionados con chuzadas. El primero de ellos, ustedes recuerdan, una organización desde Nariño, desde Ipiales en concreto, que involucraba a una super hacker que terminó confesando varias de sus andanzas, involucraba exmilitares, llegó a involucrar en algún momento como sospechoso al general Guatibonza, ex general Guatibonza, quien fue ingratamente vinculado en esa operación. Esa gran operación de chuzadas la recordamos en el pasado, número uno. Número dos, un ex jefe de inteligencia del DAS ya había sido vinculado a las chuzadas al sindicato de Avianca y por ahí se empezó a jalar la pita también. Operación número dos. Operación número tres, esta que estamos viendo aquí. Lo grave de todo esto es que parece que todas están vinculadas. Es decir, que los más de 170 casos que llegaron a tener, los que chuzaban desde Nariño y desde el suroccidente del país, según la misma Fiscalía, más de 170 casos podrían estar vinculados con los más de 1.200 casos que están evaluando en este momento dentro de la Fiscalía. El fiscal lo ha dicho. Este caso tenemos más o menos certeza, estamos evaluando otros 1.200 casos, en las próximas semanas nos pronunciaremos al respecto. Y si ustedes pegan las tres piezas, ex jefe de inteligencia del DAS,
atrás, unos hackers en el suroccidente del país con más de 170 casos. Y este caso inclusive de la persona del CTI, del funcionario del CTI, vinculado también en las operaciones, la red sería bastante grande por una parte, por otra parte vinculando a la Fiscalía, por lo tanto vinculando aparataje que debe estar al servicio de la inteligencia del Estado y no al servicio de acciones ilegales, y fuera de eso exfuncionarios del antiguo DAS, mejor dicho, una cosa tremenda. Vamos a ver si el fiscal de aquí a que termine, Giovanni y Paula, de aquí a que termine esta operación, termina dándonos certeza sobre en las próximas semanas si esos 1.200 casos que está evaluando son correctos o no, porque no estaríamos hablando solo de una manzana podrida dentro de la Fiscalía, sino de toda una red que infiltró el sistema de inteligencia del aparato investigativo del Estado. ¿Sabe qué me parece que hace bien el fiscal en salir a sacar esas investigaciones? Él, por la misma coyuntura en la que está el fiscal, con lo que pasó en el caso Odebrecht, la existencia de un fiscal ad hoc, lo mejor para la institución como Fiscalía es que el propio fiscal salga a dar declaraciones, reconocer lo que está pasando y sobre todo, Mauricio, a dar resultados, porque lo que está en juego es la institucionalidad de la Fiscalía con este escándalo. Así es. Sin duda, toda una red parecería haber aquí. Bien, y cambiamos de tema porque luego de 3 meses de secuestro volvió a la libertad la sobrina nieta del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. La noticia fue anunciada por el presidente Duque. Así fue el momento del reencuentro de Melisa Martínez García con sus familiares en la mañana de hoy cuando arribó al corazón de Santa Marta, luego de que helicópteros de la Fuerza Pública la transportaran desde el área rural de Palmor, donde sus captores la tuvieron retenida por 115 días. Minutos antes del reencuentro, el presidente dio la noticia en medio de la ceremonia del reconocimiento de tropas de la nueva cúpula. Se dio la liberación de Melisa Martínez García en el departamento del Magdalena. Ella fue secuestrada el 23 de agosto y se dio una operación impecable. El trabajo meticuloso al que hace referencia el presidente involucró operativos que desde ayer se hicieron de forma simultánea en varias partes. En la zona bananera del Magdalena y en Barranquilla, además de Sabana Larga, donde se capturan estas 14 personas. Este es un caso especial. Primero capturamos la banda y después llegamos al sitio donde ella está, teniendo en cuenta la capacidad de estos delincuentes de haber planeado un sitio donde realmente nunca hubiéramos podido llegar. Para poder traer de regreso a la libertad a Melisa, el trabajo de inteligencia fue de varios meses, lo que permitió la captura de por lo menos 14 individuos y el enfrentamiento con uno de ellos que fue dado de baja. Esta es una organización que tiene incidencia de delincuencia común, pero sus líderes hacen parte de estructuras que fueron de grupos paramilitares, mal llamados paramilitares. La familiar de Gabo fue hallada gracias a la información que dieron varias personas que recibirán una recompensa de más de 100 millones de pesos, información que las autoridades habrían recibido desde uno de los sitios donde arrojaron volantes desde el aire para dar con Melisa. Estaba hablando con los papás y con Melisa, está muy bien, van a una revisión médica, pero está en muy buenas condiciones. Los captores exigían a cambio de liberar a Martínez García $5 millones. 2 policías lesionados dejó un atentado con explosivos en Pore Casanare. Los uniformados son valorados a esta hora en Yopal. Mientras tanto, las autoridades anunciaron que reforzarán la seguridad en la zona, puesto que mañana va para ese lugar el presidente Iván Duque con altos funcionarios del gobierno para la conmemoración del bicentenario de la gesta libertadora. La mujer que se hizo viral hace unos meses cuando fue descubierta por la esposa de su acompañante en un aeropuerto murió luego de que le dispararan. Ella se llamaba Daisy Catalina Gutiérrez, fue víctima de un atentado con arma de fuego en Itagüí. Según las autoridades, la mujer estaba en un establecimiento nocturno en compañía de un hombre y cuando salieron del lugar, el propio acompañante la atacó con arma de fuego. Las autoridades investigan si la muerte de esta mujer está relacionada con los hechos del video. El presidente Duque le declaró la guerra a organizaciones criminales y al narcotráfico, a las cuales combatirá con la nueva cúpula del Bicentenario. Será la cúpula que nos permita consolidar en todo el territorio nacional la seguridad como símbolo de paz. Durante la ceremonia de reconocimiento de tropas asumieron oficialmente los generales de la nueva cúpula militar y la policía, con la cual el presidente declaró la guerra frontal al crimen. Este bicentenario tiene que servir para que seamos implacables con el clan del Golfo, con los pelusos,
para que seamos implacables con los caparrapos, para que estemos en todos los lugares donde se quiere volver a fincar el narcotráfico y destruirlo. El presidente reiteró que esta tarea no responde a ideologías, sino a la labor para devolverle la seguridad a todos los colombianos. Aquí no hay cúpulas de la paz o cúpulas de la guerra. Aquí hay una sola cúpula y es la cúpula que trabaja para proteger la vida, la honra y los bienes del pueblo colombiano en todo el territorio. Inclusive pidió precisión en el uso de herramientas para combatir los cultivos ilícitos. Y la precisión también donde se requiera, en las plataformas de aspersión, siguiendo por supuesto los derroteros y lineamientos que nos establezca la Constitución y la ley y el mandato de la Corte Constitucional. Durante la ceremonia, el presidente también agradeció a la cúpula saliente. Y hoy el ELN anunció una tregua unilateral de Navidad y Año Nuevo y pidió retomar los diálogos de paz. El gobierno, por su parte, aseguró que el grupo guerrillero ya perdió una oportunidad histórica. El grupo guerrillero aseguró que hará un cese de operaciones ofensivas entre el 23 de diciembre y el 3 de enero como muestra de buena voluntad para retomar las negociaciones con el gobierno. Ha sido nuestro propósito, darle continuidad a la fase pública de la mesa de conversaciones iniciada desde febrero del año pasado, y para ello el presidente Duque debe enviar sus delegados a Cuba, donde se mantiene nuestra delegación de diálogos. Le expresó al gobierno la necesidad de que reanude los diálogos porque la paz completa está en vilo. Presidente Duque, abandonar los caminos y esfuerzos de diálogo de paz agrava la crisis de Colombia porque terminaría destruyendo lo que queda de los acuerdos con las FARC y desconoce el proceso de solución política con el ELN. El gobierno respondió hoy mismo a la propuesta del grupo guerrillero. La única manera que puede haber confianza en un verdadero gesto de paz es con la liberación de todos los secuestrados y que se le ponga fin a todas las actividades criminales. Desde hace 3 meses el gobierno congeló los diálogos con el ELN tras la decisión de no reemplazar a los negociadores de la administración Santos. Bueno, les pregunto yo a ustedes, ¿es esta una tregua bastante tibia de solamente 11 días, que no es el mensaje que el país estaba esperando y que no habla de una real voluntad de paz por parte del ELN? Pues la búsqueda de una tregua, la propuesta de una tregua, digamos que ha sido tradicional por parte del ELN en los días finales del año y eso por supuesto es bienvenido. Pambelé diría, es mejor tener tregua que no tenerla y punto. Pero que a partir de ahí se plantee al gobierno, vea, siéntese nuevamente a negociar, volvamos nuevamente a negociar, sin que haya de por medio algún tipo de gesto más significativo y de carácter estructural, no por 11 días, por supuesto que es preocupante. Yo creo que el gobierno hace bastante bien al decir, no existe posibilidad de reanudar el diálogo mientras no haya devolución total de secuestrados por parte del ELN y cese de actividades ilegales, entre ellas sobre todo los atentados a la infraestructura económica del país, esencialmente los atentados al oleoducto. Tengan en cuenta ustedes lo siguiente, después de que se firmó la paz con las FARC, hubo unas cuantas semanas, pocas semanas, en que más o menos el país creyó que se iba a lograr una paz territorial y al cabo de un par de meses ya nos dimos cuenta que esos espacios liberados por las FARC habían sido ocupados por disidencias de las FARC, por BACRIM, por el ELN para dedicarse al narcotráfico, a la extorsión, al secuestro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Estado tiene que hacer presencia en esas zonas, no solamente con la fuerza pública, sino también con instrumentos de desarrollo económico del Estado, pero también con la fuerza pública. Estar en este momento buscando un cese al fuego bilateral, sentémonos y conversamos y mientras tanto cese al fuego bilateral, lo que haría sería abrir más el espacio para que creciera la presencia ilegal en esas zonas del país que son muy delicadas. Y les doy el tamaño de qué tan delicado es el problema. El mes pasado, el Ministerio de la Defensa mandó al Congreso un informe que terminó revelando el periódico El Tiempo el fin de semana pasado, que dice, en este momento hay 7.260 personas dedicadas a actividades ilegales en el país, alzados en armas. De esos 2.060 personas, que es más o menos la mitad de la gente que se desmovilizó con las FARC, 2.200 pertenecen al ELN, 1.700 disidencias de las FARC. Paréntesis, ¿se acuerdan los tiempos en que el anterior ministro de Defensa, el doctor Villegas, decía que eran solo 400? 1.700 disidencias de las FARC en este momento y 1.600 del Clan del Golfo. El resto son grupos residuales de aquí y de allá.
con semejante cantidad de gente haciendo negocios de narcotráfico, extorsionando y secuestrando, ¿ustedes creen que tiene sentido que el Estado colombiano diga, ay sí, quedémonos quietos aquí y allá mientras nos sentamos a negociar nuevamente para que de por medio pasen todos los negocios por las narices? Me parece bien la posición del presidente Duque, me parece bien que esto se dé, Giovanni, con una nueva cúpula militar, y lo que hay que esperar es resultados, porque no solamente con presencia de la fuerza pública se van a lograr resultados, sino también con presencia del Estado en una coyuntura en que va a tocar recortar inversión por parte del gobierno el próximo año. ¿Sabe qué, Mauricio? Yo entiendo su ejemplo de Pamela, pero esto es una burla con los colombianos. Hace apenas 6 días quemaron 6 camiones, asesinaron a un conductor, hay familias esperando a los secuestrados y ellos son una guerrilla que no tiene unidad de mando. Unos dicen que van a hacer una tregua y por el otro lado siguen delinquiendo. Yo creo que, y adhiera usted, hace bien el gobierno conseguir dándoles duro, como se dice, con la nueva cúpula y asumiendo una posición de fuerza con ellos, porque ya a estas alturas, tanta tregua, el país no les cree. Ojalá la nueva cúpula dé resultados, Paula. Pero es que es cierto, es que es como un mensaje hasta descarado, como les damos permiso a los colombianos para que tengan 11 días de tranquilidad y de paz, esto no se entiende. Es realmente increíble y los colombianos ya están cansados de este tipo de anuncios y de este tipo de mensajes. Bien, en un nuevo operativo contra la explotación sexual fue capturada la madame española. Reclutaba jóvenes colombianas que con engaños eran explotadas comercial y sexualmente en Alicante, en España. Un operativo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, la DIJÍN de la Policía y la Guardia Civil Española permitió, tras 8 meses de investigaciones, desmantelar una estructura criminal. Valiéndose de la condición de vulnerabilidad de mujeres colombianas, las llevaban bajo engaño a España con el fin de explotarlas sexualmente. Las autoridades de los 2 países detectaron esta red de trata de personas gracias a las declaraciones entregadas por una colombiana víctima de los abusos. Y se logró identificar a una de las cabecillas de la red, que es en Europa conocida como la Madame. Es una ciudadana colombo-española. Se dedicaba precisamente a trabajar en esta red para captar a las mujeres bajo engaño y conducirlas a ese lugar con el fin de explotarlas sexualmente. Uno de los clientes de esta estructura criminal y visitante asiduo de un lugar llamado La Casita Roja en Alicante, España, atendió el llamado de la mujer y denunció las condiciones de esclavitud sexual que soportaban las colombianas. Por estos hechos también fue capturada toda una familia colombiana. Y miren esta noticia, en Medellín un juez ordenó el beneficio de casa por cárcel a 7 extranjeros capturados por pertenecer a una estructura criminal dedicada a la explotación sexual de menores de edad en Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Medellín. Algunos de los 14 delitos imputados fueron estímulo a la prostitución de menores, proxenetismo y homicidio, y aún así, Mauricio, les ordenaron la casa por cárcel. Según el director seccional de Fiscalías en Medellín, el ente acusador solicitó que los personajes fueran llevados a la cárcel, pero el juez dijo, no señor, a la casa. ¿Cómo le parece? Director, yo sé que obviamente fue una sorpresa también para nosotros como Fiscalía, para la misma Policía Nacional que estuvo también en los actos investigativos, y los argumentos que presentó el juez fueron bajo los criterios de necesidad, es decir, que estas personas no contaban con antecedentes judiciales, que eran empresarios adinerados y con varios negocios en Colombia y un domicilio o un arraigo bien identificado. Y atención a esta historia, las autoridades de Valledupar detuvieron a un hombre que con una cauchera gigante ingresaba a una cárcel drogas y celulares. La historia la tiene nuestra corresponsal en Valledupar, Daniela Cárdenas. Daniela, buenas noches y adelante con esta información que nos tiene asombrados. Hola, buenas noches. Pues en Valledupar las autoridades han mostrado asombradas por la recursividad con la que un hombre ingresaba a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, licor, estupefacientes y otros elementos. El capturado habría burlado las estrictas medidas de seguridad de una de las cárceles más seguras del país, utilizando una cauchera gigante. Al piso, mijo, al piso. Tira los pies, tira los pies. Un hombre de 24 años, oriundo de Cerrito, Valle del Cauca, fue capturado por la policía luego de ser sorprendido mientras manipulaba una cauchera gigante con la que burlaba las estrictas medidas de seguridad de una de las cárceles más seguras de Colombia. Según las autoridades, desde un costado del penal y a más de 60 metros de distancia, el capturado lanzaba estupefacientes, licor y celulares hacia el interior de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa. En el operativo fueron incautados 73 paquetes con 35 gramos de cocaína, 1.800 gramos de marihuana, 80 paquetes de estimulante sexual, 38 botellas de licor, así como 14 celulares, 60 SIM card, 26 cargadores y 14 manos libres, elementos que eran envueltos en arcilla, icopor y cinta para evitar que se rompiera tras el lanzamiento.
Lo que nosotros pensamos es que se les dañó la fiesta para el 24 porque todos los elementos que ellos tenían era al parecer para coordinar alguna actividad interna. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía para ser judicializado por tráfico de estupefacientes. Esto es de no te lo puedo creer. ¿Qué tal el tamañito de la cauchera y todo lo que hacían con ella? Oiga, pero es que además, si a uno le dicen solamente el titular y no le muestran la imagen, cauchera gigante, uno se imagina al tipo así haciendo, pero tremendo aparato clavado en la tierra. Y ustedes vieron cocaína, marihuana, estimulantes sexuales, celulares, cargadores, baterías de celulares, y no en unas dosis que uno dijera van para 3 o 4 personas. Yo creo que allá hay una mafia completa dentro de esa cárcel. ¿Usted se imagina desde hace cuánto estaban en esta operación cauchera en esa cárcel? Porque esto no es de hoy, esto es de hace mucho tiempo, ¿no? Uno no sabe si reírse o indignarse. No, pues operación cauchera. Yo creo que las dos a la vez. Uno se ríe y también se indigna, por supuesto. Bien. Y a última hora, la plenaria del Senado salvó la reforma política. Ahora pasa a los últimos 4 debates, pero el próximo año, en la que podría retomarse la idea de la lista cerrada y también de paridad de género. El gobierno logró que se aprobara la conciliación de la reforma política en la última sesión de periodo ordinario este 16 de diciembre. La cita era a las 7 de la noche y la gran pregunta era si se lograba tener un quórum decisorio. La ministra se mostraba tranquila de conseguir el apoyo de las bancadas. La alta consejera para las regiones, Karen Aboinem, parecía una volante de ida y de vuelta. Mientras los ministros de Defensa, Justicia, Cultura, Alto Comisionado para la Paz y Jaime Amin, Alto Consejero para Asuntos Políticos, hacían parte del equipo de Duque para jugarse el todo por el todo. El próximo año, a finales de enero, el presidente de la República invitará a los diferentes partidos a unos talleres de trabajo con el ánimo de mirar todas las reformas que fueron aprobadas en primera vuelta. En la reforma política no quedó la propuesta de listas cerradas, tampoco de paridad de género, que fue negada 3 veces. Sin reforma al Consejo Nacional Electoral, fue aprobada la financiación pública de campañas y quedó abierta la posibilidad de que los congresistas puedan renunciar y convertirse en ministros. Se salvó una reforma política que daban por muerta, con el compromiso absoluto de que en la segunda vuelta tendrá que incluirse en ella la lista cerrada, la democracia interna de los partidos, la financiación estatal y la paridad de género. Fue eliminada la propuesta de un Senado regional, sí se podrá tener un límite de 3 periodos para altos funcionarios, y fue eliminada la propuesta de vicealcaldes y vicegobernadores. Sin embargo, las bancadas de oposición no apoyaron la votación. Que fue mutilada y salió fue un Frankenstein de allá de la Cámara y se concilió y luego la votaron acá. Nosotros no votamos esa reforma. La reforma política casi naufraga, pero el partido de la U fue fundamental a última hora, lo que permitió conseguir 59 votos a favor y 1 en contra de la bancada de Cambio Radical. En el próximo semestre que vuelva a debatirse el tema de la lista cerrada y de la paridad, para que las mujeres tengamos al menos ese 50%. También la plenaria aprobó el proyecto de acto legislativo que busca que el narcotráfico y el secuestro no serán conexos al delito político, y también fue aprobada la segunda vuelta para la jornada de elección de alcalde de Bogotá. Y a propósito de la maratónica jornada de anoche, múltiples reacciones ha generado la posibilidad de una segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá. Red Más Noticias consultó a varios sectores para medirle el pulso a este proyecto. Concejales de Bogotá ven con buenos ojos la iniciativa de autoridad de los representantes José Daniel López y Juan Carlos Lozada, quienes aseguran que una segunda vuelta en las elecciones para alcalde de Bogotá le daría mayor legitimidad y un mandato más amplio al ganador. Bogotá va a tener, en lo que hemos visto aquí en el Consejo, 18 candidatos de diferentes partidos y tendencias. Podríamos decir que podría ser alguien alcalde de Bogotá con 200.000 votos matemáticamente. La propuesta, que anoche fue aprobada en cuarto debate por el Senado, pero a la que le hace falta 4 debates para hacer ley, ha levantado polémica, pues estaría vigente desde el próximo año. Alterar las reglas para evitar que el resultado de la elección de alcalde mayor de Bogotá sea favorable a las fuerzas alternativas y en particular a la Alianza Verde. Es un reflejo de la desesperación que tiene el establecimiento en Bogotá por no perder la alcaldía de Bogotá. Sin embargo, también es vista para evitar que los alcaldes de la ciudad sigan siendo elegidos con el 30% de los votos, como ha ocurrido en las 2 últimas elecciones. Una segunda vuelta le permite a los ciudadanos escoger entre unas propuestas iniciales, votar por ellas y luego que toda la ciudad defina cuál es la propuesta más contundente. Los promotores afirmaron que en los próximos debates cambiarán la fecha de aplicación para el 2023. La segunda
segunda vuelta costaría 39.000 millones de pesos, prácticamente lo mismo que se gastó en la consulta liberal. Como un hecho histórico, la plenaria del Senado aprobó la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde hace varios años, Iván Darío Agudelo venía buscando el apoyo político para la creación de este ministerio. Ya en el Senado logró conseguir el apoyo de todos los partidos políticos y en el último debate en sesión ordinaria este 16 de diciembre, la plenaria aprobó este proyecto que ahora pasa a conciliación en sesiones extras y después pasará a sanción presidencial. En un recinto donde siempre hay disonancia, donde hay confrontación, ayer todos se pusieron de acuerdo. En los próximos meses se definirá si el presidente en su fuero determina qué pasará con Colciencias y este nuevo ministerio. La norma constitucional faculta al presidente para crear, suprimir, y de esta manera, como ya hay una ley, que es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Colciencias tiene una gran experiencia. Desde Colciencias se puede articular, pero ir más allá. Colombia podría tener un crecimiento económico pensando en la ciencia y la tecnología. Colombia el año pasado hizo solicitudes de patente 142, pero si nos comparamos con el mundo, Estados Unidos 56.000, la China, Japón 48.000, lo que hace Corea del Sur 17.000, lo que hace Israel 1.800. Aunque el Centro Democrático ha considerado que el Estado debe tener una política de austeridad inteligente, también apoyó este proyecto, que recibió hasta el aval del presidente Duque. Hoy el país tiene que anticiparse a los retos tecnológicos y a los retos en materia de investigación y un ministerio puede ayudar a fortalecer la institucionalidad. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se encargará de dirigir la política nacional científica, el cual recibió no solo el aval de todos los partidos, sino de la misión de sabios y de la comunidad científica en el país. Bueno, y por supuesto, cómo no hablar hoy aquí en esta emisión de las más recientes movidas políticas que nos han regalado desde el Congreso. Una cosa que hay que comentar, bueno, es lo que ha pasado con la reforma política. No sé si ustedes lo ven como una victoria parcial para el gobierno que logró dejar viva esta reforma para el próximo año, a pesar de que el tema central de la lista cerrada está embolatado y a pesar de que está muy triste, y esto como mujer sí lo tengo que decir, de que el tema de paridad de género no le hayan parado bolas hasta el momento. Y lo otro, tema polémico, el de la segunda vuelta para los alcaldes. Sí, es costosísimo, Fabián nos decía la nota, seguramente usted anotó la cifra, cuesta muchísimo dinero, pero también si hacemos historia, los últimos alcaldes de Bogotá se han elegido con no más del 30-33% del total de votos, que eso es muy bajito. 500.000, 600.000 Imagínate, votos por una ciudad de 9 millones. Eso no es nada. La jornada de anoche en el Congreso fue sorprendente por donde uno la mire. Creo que si a uno le decían hace 2 semanas o hace 2 meses o hace 6 meses, vea, un 16 de diciembre, domingo, se va a convocar al Congreso a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Uno decía, me muero de la risa, domingo a las 7 de la noche, 16 de diciembre, inicio de novena. Pues allá fueron a parar todos. Número 1, primera sorpresa. Segunda sorpresa, el Partido Cambio Radical, que se había acostumbrado en esta legislatura a ser el que definía si un proyecto seguía o no seguía, solamente saliéndose de la sala podía acabar con el quórum, solamente apoyándolo podía sacarlo adelante. Es decir, esa masa crítica para definir un proyecto legislativo terminó llevándose una sorpresa. Ayer se retiró junto con el Partido Verde y el Partido del Polo Democrático y el resto de la oposición para tratar de romper el quórum y sin embargo no lo pudo romper. Y, oh sorpresa, revivió el partido de la U, al menos parte del partido de la U, la parte que lidera el senador Roy Barreras, que ustedes lo vieron aquí muy elocuente en la nota, diciendo, pues nosotros sí le vamos a jugar a esta reforma política y la terminaron sacando adelante raspando, totalmente raspando. Hay gente que dice, hombre, pues es muy sospechoso que hubiera 8 ministros del gobierno recorriendo aquí, recorriendo allá, yendo a las curules, hablando con el uno, hablando con el otro. Probablemente esté volviendo a la mermelada, probablemente no, ustedes saquen sus conclusiones, pero en esta se la jugó la mitad del partido de la U, por supuesto el Centro Democrático, el gobierno con toda su artillería y sacaron una reforma política ahí a medias porque no tiene la eliminación del voto preferencial. Pero el otro temita, sobre el que también quiero oír la opinión de Giovanni, es el de efectivamente hacer una segunda vuelta en las elecciones de la Alcaldía de Bogotá. Ustedes dirán, bueno, pues si ganó Peñalosa en las últimas elecciones con 33,1%, pues en últimas los que venían detrás, que eran Rafael Pardo, Pacho Santos y todos iban más o menos para el mismo lado y Clara López no tenía chance de ganar.
Puede ser que sí, pero volvámonos al 2011. Gustavo Petro ganó con 32,22 y ustedes se acuerdan que en segundo lugar quedó Enrique Peñalosa, pero después Gina Parodi, David Luna y Carlos Fernando Galán. Y estos tres, que son 3, 4 y 5 en la lista, si se hubieran unido, habrían sacado más que Gustavo Petro. Es decir, sin necesidad de unirse con Peñalosa, habrían sacado más que Gustavo Petro. Creo yo que a Bogotá sí se merece una segunda vuelta, aunque cueste un billete, porque allí quien termina gobernando termina siendo el que recoge más fuerza política. Uy, no, a mí me parece que el gasto de plata es excesivo, Mauricio. ¿A usted no le gusta? Ni cinco. Creo que Bogotá, la situación de Bogotá, tanto de orden público como de infraestructura, como de contaminación, no da para gastarse la plata en una segunda vuelta. Yo creo que la cultura ciudadana de votar va también en la calidad de los candidatos. Tal vez votan poco porque los candidatos no son buenos. Puede ser. Le voy a regalar una frase que de pronto no le va a gustar. La democracia cuesta. Pero no tanto, Paula. Cuesta mucho. Uf, muchísimo. Bueno, y la confianza de los consumidores está de capa caída en Colombia. Es una constante desde los últimos meses y la disminución en noviembre de 19.6% es la peor desde marzo del año 2017, de acuerdo con el índice que mide Fedesarrollo. Las expectativas se están deteriorando. El índice de confianza que mide Fedesarrollo no es bueno. La caída en noviembre fue de 19,6%. El nivel más bajo en 20 meses. Fue una caída muy grande frente al balance que habíamos observado en el mes de octubre, que fue de menos 1,3%. El desplome de la confianza de los consumidores se relaciona con la caída en las expectativas de los próximos 6 meses y las actuales condiciones de la economía. Y el componente más importante de deterioro tiene que ver con las expectativas de los consumidores, que de hecho cerró en el nivel más bajo desde prácticamente más de 20 meses. Hoy los consumidores ya no tienen la misma decisión de comprar viviendas, bienes muebles o electrodomésticos que en meses anteriores. En términos de disposición a comprar bienes, muebles, vehículos, hubo un deterioro no tan grande como el indicador agregado, pero de todas maneras continúa una tendencia negativa en estos indicadores. Los mensajes que reciben los consumidores no son los mejores y proyectos como la ley de financiamiento hacen crecer el escepticismo. Bueno, y un proyecto del distrito tiene en vilo a los habitantes de 11 barrios del oriente de Bogotá. Quieren construir una alameda para unir el Parque del Virrey con el Parque Simón Bolívar. El miedo recorre las calles del barrio La Patria, uno de los sectores más reconocidos de la calle 80 con Avenida Suba, en el nororiente de Bogotá. Sus habitantes aseguran que las casas serán tumbadas por cuenta del proyecto Alameda entre Parques. Estamos muy preocupados porque esto afecta a más de 1000 familias en todo el área. El decreto nunca fue socializado. Las alarmas están prendidas en los barrios La Patria, San Martín, Santa Sofía, Juan 23, 11 de noviembre, La Aurora, Los Alcázares Norte, Los Alcázares, La Merced Norte, 7 de agosto y La Paz. 11 barrios que van a salir afectados en sus viviendas, en su calidad de vida. El proyecto Alameda entre Parques se estableció mediante el decreto 671 del 2017 y busca comunicar el Parque El Virrey, el corredor ecológico del Canal Río Negro y el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Estamos en etapa de formulación. La etapa de formulación es, digamos que la etapa en la que se hacen todos los estudios técnicos que permiten hacer una propuesta normativa para el sector. Pese al temor de los vecinos, el distrito asegura que únicamente se están realizando estudios técnicos de movilidad, redes de acueducto y alcantarillado. Por lo pronto, los residentes planean realizar una acción popular para frenar el proyecto. Regresamos y en las noticias del mundo, Nicolás Maduro volvió a arremeter contra el presidente Duque, lo acusó de dirigir planes militares en su contra y lanzó fuertes amenazas. Maduro describió la manera en que el régimen podría celebrar la fundación de Colombia. ¿Qué les parece si nos vamos a Bogotá todos a celebrar y decir ¡Viva Colombia libre! ¡Abajo la oligarquía! ¡Viva Colombia bolivariana! Acusó a su homólogo Iván Duque y a la Casa Blanca. Pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Y él, personalmente, dirige la preparación de acciones contra Venezuela. Así lo denuncio al mundo con el apoyo
con el financiamiento de la Casa Blanca. Y amenazó a quienes, según él, buscan una intervención. Pero lo que sí pueden saber los imperialistas es que no van a salir vivos de aquí, porque el pueblo los va a ir a buscar, porque el pueblo va a defender. El mandatario expresó estas advertencias durante un acto con militares en Caracas. Y Brasil confirmó que retiró las invitaciones a Cuba y a Venezuela para la investidura del presidente electo Jair Bolsonaro. La Cancillería brasilera aclaró que había invitado a los mandatarios de los dos países con los cuales sostienen relaciones diplomáticas, pero que funcionarios del nuevo gobierno dijeron no, retiren las invitaciones, no queremos ni a Miguel Díaz-Canel ni a Nicolás Maduro en la posesión de Jair Bolsonaro. Parece que Bolsonaro habla en serio. Y el exdirector del FBI, James Comey, testificó ante el Senado de los Estados Unidos en contra del presidente Donald Trump y del gobierno ruso. Tanto Comey como algunos demócratas aseguran que Trump hizo negocios con el Kremlin cuando ya era candidato a la presidencia de su país por el Partido Republicano. El presidente tenía la intención de construir una Trump Tower en Moscú y como forma de agradecimiento Rusia lo habría favorecido en las elecciones de 2016. Dale un buen uso a tus cesantías. Trasládalas al Fondo Nacional del Ahorro y conviértelas en vivienda propia o educación. Más información en www.fna.gov.co. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los deportes. Iniciamos con la octava, sí, la nueva estrella número 8 que tiene el Junior de Barranquilla y que prendió justamente esa ciudad. Los carnavales en la Arenosa se adelantaron a diciembre y la gente celebró un título que no conseguían hace 7 años. El juez dio el pitazo final y las calles de Barranquilla desbordaron en alegría, celebrando una estrella que le fue esquiva durante 7 años. Feliz, por fin llegó la anhelada la que tanto estábamos esperando. Hace años, por fin, Junior campeón. Junior. La alegría era tan grande que parecía que en la ciudad se hubiese adelantado el carnaval. Estaba muy esquiva. Hace muchos años veníamos peleando y hoy es una alegría indescriptible. Junior. Era la 1:45 de la madrugada cuando el equipo arribó a su estadio y con reina del carnaval y alcalde a bordo, su hinchada le agradeció la octava estrella. Oh, mira la felicidad, gracias a Dios. Nos dieron ese regalo de fin de año. Los jugadores respondieron al respaldo de sus hinchas. Es algo muy bonito ver toda esta hinchada, cómo nos apoyan en el transcurso del semestre y bueno, aquí tienen toda la alegría. Con este triunfo, Junior pasó el trago amargo de no haber podido traer a Barranquilla la Copa Sudamericana que perdió contra Paranaense en Brasil. Hoy fue un día de sorteos. Muy temprano, a las 6 de la mañana, horario colombiano, se realizó el sorteo de la UEFA Champions League, entregándole la suerte a los 16 equipos, 3 partidos para alquilar balcón para verlos. El primero, así quedaron. Justamente el Manchester City contra el Schalke de Alemania, Atlético de Madrid Juventus, un partidazo, Manchester United PSG, otro partidazo, Tottenham Borussia Dortmund, Lyon Barcelona, Roma Porto, Ajax Real Madrid, aparentemente fácil para el equipo blanco, y Liverpool Bayern Múnich. ¿Ese es el que a usted lo estresa? ¿Lo tiene asustado? No, Liverpool yo le doy que le gana al Bayern Múnich, totalmente. El equipo de Klopp es un equipazo. Y seguimos con sorteos porque la suerte también se definió para los 8 equipos colombianos que están presentes en torneos internacionales. 4 en la Copa Libertadores y 4 en la Copa Sudamericana. Comencemos justamente con la Libertadores, donde la suerte iba a estar presente para el Medellín contra Palestino. Ahí aparentemente fácil, pero después entraría en un grupo con River Internacional de Porto Alegre y Alianza Lima. Nacional contra el ganador entre La Guaira y Garcilaso de la Vega, también aparentemente fácil, pero después entraría en un grupo con Gremio, Católica y Rosario Central. Aquí tenemos ya los grupos concretos. Palmeiras, San Lorenzo, Junior de Barranquilla. Duro. Y un equipo aún por definir que muy seguramente sería la Universidad de Chile. Entonces, muy complicado. Grupo de la muerte. Sí, no, hay otro peor. Los va a ver. Boca Juniors, Atlético Paranaense, Tolima. Deportes Tolima y Jorge Wilstermann. Wilmar Barrios y Sebastián Villa vuelven al Manuel Murillo Toro. El Tolima tendrá que ir allá a la Bombonera. Atlético Paranaense campeón de la Copa Sudamericana. Este es un grupo completo. Va a estar bueno. Y miren este.
Ya en la Copa Sudamericana, Águilas de Río Negro contra un equipo boliviano, un por definir, no se ha terminado el torneo boliviano. Después, Deportivo Santaní de Paraguay contra Once Caldas de Manizales, Guaraní de Paraguay contra el Deportivo Cali y acá Independiente de Campo Grande, un equipo de segunda división que está descendido, pero logró cupo internacional, se va a enfrentar a La Equidad. El Santaní puede dar la sorpresa, el Santaní tiene una tradición de sorprender. Ay, Mauricio. ¿Usted lo dice, Mauricio? Sí. Ya estamos de vuelta y atención a esta que es una muy buena noticia. Después de haberse convertido en la mejor película del Festival de Cine de La Habana en Cuba, Pájaros de Verano fue prenominada a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar. La cinta relata la época de la bonanza marimbera, cuando el lucrativo negocio de la venta de marihuana a Estados Unidos fue un presagio de lo que marcaría el país por décadas. Junto a Pájaros de Verano de Marcela Gallego y Ciro Guerra, se unió Roma de Alfonso Cuarón. La gala de los Oscars se va a realizar el próximo 24 de febrero de 2019 y es momento de preguntarle a usted, Mauricio, que es el duro del cine en esta mesa, posibilidades que tenemos con Pájaros de Verano de pasar de prenominados a nominados. Pues vea, son 9 prenominados y después en enero nos darán los 5 nominados definitivamente. Digamos que por la calidad de las películas, yo creo que Roma pasa, la de Alfonso Cuarón, la del mexicano Alfonso Cuarón, pasa derechito a las 5. Eso quiere decir que si pasara también Pájaros de Verano serían 2 latinoamericanas entre 5. En este momento son 2 latinoamericanas entre 9 prenominadas. No necesariamente las nominadas terminan teniendo una representatividad geográfica, pero cuando usted tiene entre las prenominadas Japón, Corea del Sur, Alemania, Kazajistán, Líbano, es muy difícil que en las 5 finales terminen quedando 2 latinoamericanas y 3 del resto del mundo. Entonces vamos a ver, yo creo que Roma es muy difícil de desbancar, la de Alfonso Cuarón es una excelente película, Pájaros de Verano es una muy buena película, pero es muy difícil desbancar la de Alfonso Cuarón, que entre otras va a ser historia en el cine por lo que significa su director, también por su arte, por su estética, por la remembranza de su infancia. Pájaros de Verano tiene muchos méritos, pero creo que va a ser difícil llegar allá. ¿Ya se la vieron, compañeros? No, yo no la he visto. Bueno, a ver, se la tenemos que ponernos a todos, claro que sí. Ahora sí. Muy bien, y así hablando de cine llegamos al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arismendi, Juan Lozano y todo el equipo periodístico que hace parte de esta alianza informativa de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Feliz comienzo de semana y nos vemos mañana.